Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, para seguir con la clase de farmacología del sistema cardiovascular del curso de bases farmacológicas, vamos a ver en este caso el grupo de los estimulantes. Ya habíamos hablado la clase pasada que había dos grupos, ¿no? Los estimulantes y los depresores. Para recalcar un poco, hacerles recordar. Estas son las que van a modificar estas funciones. En este caso estamos hablando de los estimulantes, no y los depresores, pero los estimulantes a su vez se clasificaban en tres subgrupos: los digitálicos, agonistas beta-adrenérgicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, ¿no? Y por otro lado teníamos los depresores. Dentro de ellas estaban los antiarrítmicos, antiaginosos y los antidepresivos, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de los estimulantes y vamos a empezar hablando de los digitálicos, ¿ya? Los digitálicos, si hablamos químicamente, son de compuestos similares, muy conocidos. También son llamados glucósidos cardíacos o cardenólidos por su estructura química, o digitálicos por su procedencia natural, en la cual es la más utilizada en farmacia. La mayoría proviene de la planta del género digitales, ¿no? Puede ser la purpurea o la nata. Bueno, los glucósidos cardíacos, les vamos a decir en este caso glucósidos cardíacos, se diferencian de otros estímulos cardíacos por presentar un efecto inotrópico sin producir taquicardia, ¿no? O sea, va a aumentar la fuerza de contracción, ¿ya? Pero sin aumentar el cronótropo, ¿ya? O sea, producir taquicardia. Estas propiedades los convierten en los fármacos de elección cuando hay una insuficiencia cardíaca, en la cual se asocia con otra enfermedad que es la taquicardia supraventricular, ¿ya? Eh, Tenemos bastantes medicamentos en este grupo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el representante de la digitoxina, ¿ya? Que se administra por vía oral, intramuscular, endovenosa. Luego tenemos la digoxina, que ojo, eso sí lo encontramos en el mercado peruano, que se administra solamente por vía oral. Luego tenemos la natócido C, también está en el mercado peruano, que se administra, ojo, por vía oral y por vía endovenosa. Y luego tenemos el deslanatócido, que se administra por vía intramuscular y vía endovenosa nada más. ¿Ya? Hay que diferenciar estas vías de administración de diferentes representantes de cada, ¿no?, fármaco. Luego de estas, ojo, vamos a ver el origen. Como le habíamos dicho, que derivan, ¿no?, o se originan a partir de la planta, ¿no?, digitalis, ¿ya? Pero también hay otro género, ¿no? Pero no es tanto de interés médico, se puede decir, ¿ya? Pero el principal tenemos el género, el digitalis, ¿ya? El digitalis, el principio farmacológico, se obtiene mediante las hojas de dos especies. Uno, el digitalis lanata, que es el color blanco, como va en la figura derecha. Es donde se extrae la digitoxina y el anatócidos. Y luego tenemos el digitalis purpurea, ¿no? Es color púrpura, como vemos en el gráfico. Ya es donde se extrae la digitoxina. Bueno, luego tenemos los otros grupos, como el género Strophanthus, ¿no?, que se extrae de tres tipos de semillas: Strophanthus gratus, spidus y combe, ¿ya? Se extrae el estrofano, en este caso el primero, en el Strophanthus se extrae estrofantina G. Bueno, antiguamente se usaba, ¿ya? Y no se utiliza mucho desde acá. Y para nombrar el último género tenemos el género Urginea, ¿ya? De la Urginea, ¿no?, llamado Scilla marítima, porque lo encontramos en el mar, en las zonas marítimas, y se obtiene la Scilla. Bueno, tiene una carencia en utilidad terapéutica, pero tiene un efecto emético, o sea, induce al vómito. Ahora viendo su farmacocinética, todos como tienen casi una estructura química similar, las farmacocinéticas también la comparten,
¿ya? Muy independientemente de la vía de administración que se dé, ¿ya? Estas características de cada glucósido cardíaco varían de acuerdo a la función del carácter que sea lipídico o hidrófilo, ¿ya? Pero las propiedades cinéticas dependen del equilibrio de ambos componentes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la absorción, en la cual se absorbe en forma pasiva a través del tejido gastrointestinal, ¿no? Luego la distribución, que es muy lenta pero amplia y alcanza en todos los compartimentos, o sea, en especial los órganos de biotransformación y excreción, donde está el hígado, el riñón y el tracto gastrointestinal, ¿no? Luego tenemos el metabolismo. El metabolismo es muy variable. A nivel del hígado se produce, ¿no? Pero mediante la reacción de hidroxilación y conjugación, o sea, fase 1 y fase 2. Y a nivel intestinal por reducción e hidrólisis, ¿no? Que es la fase 1. ¿Ya? Luego tenemos la excreción, de acuerdo al grado de polaridad en el intestino, ¿ya? En la cual también se va a llegar a eliminar en forma inalterada a nivel renal, ¿ya? Bueno, esta es la farmacocinética muy corta, muy simple que les he podido dar. Ahora vamos a ver la farmacodinamia, ¿ya? Hay que tener en cuenta la farmacodinamia. Los digitáligos ejercen los mismos efectos directos, ¿ya? Sobre las células cardíacas, pero también evidencia algunos efectos directos sobre el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, imagina que este círculo, este triángulo, es una célula. La línea es la que divide en la parte interna y la parte externa de esta célula, ¿no? Y una función normal de las células cardíacas es que el calcio está entrando y saliendo, ¿no? Para hacer las contracciones, pero a veces hay una deficiencia, ¿no? Hay una alteración. Pero esta está regulada a través de la adenosintrifosfatasa sodio-potasio, en la cual, como su nombre lo dice, está involucrada, ¿ya? En bombear estos iones, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría nosotros si administramos un digitalis, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo en forma normal. Entra el potasio, sale el sodio, ¿no? O sea, entran 3 iones de sodio, disculpe, claro, entran 3 iones de sodio hacia el exterior de la célula y 2 iones de potasio hacia el interior de la célula, ¿no? Es en forma de bombeo, ¿no? De la adenosintrifosfatasas, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si nosotros consumimos un digitalis? El digitalis, ¿ya? Va a inhibir esta enzima o este receptor, en la cual, ya al inhibir este receptor de bombeo, ya no va a haber un intercambio tanto de sodio ni de potasio. Y por lo tanto el sodio intracelular va a estar en aumento, ¿ya? Al haber un aumento de sodio a nivel intracelular, ¿ya? Se activa el intercambiador sodio-potasio. Por lo tanto, esta va a ser bloqueada porque va a haber un aumento de sodio, ¿sí? Y el calcio va a ser inhibida tanto en salir, y va a haber un aumento de calcio a nivel intracelular, ¿no? Va a haber un aumento, como nos indica en el gráfico. Y como hay un aumento de este calcio intracelular, va a haber un aumento de la protropina C. Es porque el calcio en grandes concentraciones está aumentado y se une, ¿ya? Como se une, va a producir el efecto inotrópico positivo, ¿ya? Al decir que tiene un efecto inotrópico positivo, es de que nos va a producir el efecto de aumento de fuerza de contracción, ¿ya? Entonces, eso es sí, explicándoles en forma sencilla la farmacodinamia. ¿Ya? Recuerden bien la protopina C, disculpen, en la cual está en aumento. Por eso es que se produce el inotropismo positivo.
¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver los efectos farmacológicos. Los efectos farmacológicos, como digo, la farmacodinamia va a producir inotrópico positivo, que es un efecto directo, y se nota, ¿no?, en los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca. Ojo, el cronótropo negativo como efecto indirecto, o sea, no va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, no va a haber taquicardia. Reduce la velocidad de conducción en el nódulo auloventricular. Y bueno, tienen efectos extracardíacos como vasoconstricción arterial y venosa y eleva la resistencia vascular periférica. Indicaciones farmacológicas: es un cardiotónico en casos de insuficiencia cardíaca, en arritmias por su efecto lentificador de la conducción ventricular. ¿Ya? O sea, para la insuficiencia cardíaca, y también en forma indirecta como antiarrítmico. Contraindicaciones: ojo, no hay que dar medicamentos a los pacientes que tienen arritmias cardíacas por intoxicación por digitalicos, o sea, por los mismos medicamentos. El paciente capaz se consume, se intoxica diciendo que consumiendo de más dosis va a aumentar o va a mejorar su insuficiencia cardíaca. No, falso, se va a producir una intoxicación. También está contraindicada para pacientes que tengan cardiopatía obstructiva o cardiopatía hipertrófica. ¿Ya? El órgano está engrandado. Luego tenemos, ¿no?, interacciones farmacológicas. Ojo, no, al administrarlo con la amiodarona u otros antiarrítmicos hay que reducir la dosis, ¿ya? En caso de diuréticos, tiazídicos, corticoides y anfotericina F contribuyen a la toxicidad digitálica. O sea, ¿por qué tanto esto digitálica? Hay que darle en bajas concentraciones porque es suficiente para que produzca el efecto, ¿ya?, cardiotónico. Ojo, es un alcaloide muy tóxico también. Los diuréticos, tiazídicos y glucocorticoides producen hipercalemia, ¿no? O sea, no hay que administrar los dosis médicos. Y si se administra, hay que tener en cuenta que se produce la hipercalemia. Dosis: ahí tenemos las dosis. La digitoxina de 0,20 miligramos cada 24 horas unidades al día. Digoxina, que es 0,25 miligramos cada 12 horas por vía oral. El lanatócido C, 0,40 miligramos cada 24 horas por vía endovenosa. Deslanatocido nada más, es de 0,20 miligramos de cada 6 a 8 horas por vía endovenosa también, ¿no? Como ven en el gráfico, la digitoxina, Lanoxin como nombre comercial. Ahora vamos a entrar a otro grupo: los agonistas beta adrenérgicos. ¿Ya? Bueno, estos fármacos aumentan la fuerza de contracción, ¿ya?, del miocardio por el estímulo de los receptores beta 1 adrenérgico a nivel cardíaco, ¿no? Suelen utilizarse en forma parenteral en situaciones de emergencia o cuando la terapia oral es ineficaz, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos la dobutamina y la dopamina, que son los agonistas beta 1 adrenérgicos más usados, ¿ya?, en farmacología cardiovascular, pues en dosis usuales actúan selectivamente sobre estos receptores beta 1 cardíaco, estimulando, ¿no?, la contractilidad cardíaca, la fuerza de contracción, sin que aparezcan los efectos indeseables como los estímulos de los receptores alfa periféricos, que no son los selectivos. Ahí tenemos los naturales: la dopamina, las sintéticas isoprotenerol, dobutamina, dopexamina, ibopamina. ¿Ya? Características generales de estos medicamentos: bueno, son útiles para el tratamiento de urgencias, principalmente cuando la insuficiencia cardíaca se asocia con un volumen, ¿ya?, sistólico o en shock, se puede decir, pérdida de líquido. Se administra también por vía endovenosa por goteo continuo, ¿ya?, en la cual, si estos casos, se requiere monitorización intensiva del paciente. Los efectos adversos más importantes de estos fármacos guardan relación con la naturaleza arritmogénica y con la posibilidad de exacerbar la isquemia miocárdica, o sea, puede agravar la enfermedad de la isquemia miocárdica, ¿ya? Bueno, su mecanismo de acción.
Una vez más tenemos acá el calcio, sabemos muy bien que el calcio se contrae, se dilata de acuerdo a la presencia de calcio. Entonces acá tenemos el calcio de forma normal, está entrando y saliendo. Y ahí tenemos los receptores beta 1, ¿ya? Estos receptores beta 1 tiene, ¿no?, un receptor, ¿ya?, GS, ¿ya? ¿Qué va a pasar en estos receptores? Dice, el agonista beta 1 adrenérgico va a activar ese receptor, en la cual se va automáticamente a adherir la adeninciclasa, ¿sí? El adeninciclasa se va a unir para que haya, ¿no? Pero ¿por qué se va a unir el adeninciclasa? Es porque el adenosín trifosfato va a pasar a adenosín monofosfato cíclico. O sea, va a dar un grupo, ¿ya?, fosfato. Y por lo tanto, este adenosín monofosfato cíclico va a activar la proteinoquinasa A. ¿Sí? Al activar la proteinoquinasa A, esas de acá van a inhibir, ¿ya?, la salida de calcio. Por lo tanto, si se va a inhibir la salida de calcio, va a haber un aumento de calcio intracelular. Y por lo tanto, se va a aumentar la protropina C. Y como consecuente, tenemos el efecto inotrópico positivo. Inotropismo positivo también le podríamos llamar. Ese es un mecanismo de acción que tenemos de este grupo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la dopamina. Ya habíamos estudiado anteriormente el semestre pasado la dopamina, ¿ya? Vamos a resaltar lo más, ¿no?, importante. Ojo, recordar de que no se puede administrar por vía oral porque se metaboliza por la MAO y por la COM. Exclusivamente tiene efecto beta 1 inotropismo positivo. Y también acciones sobre los receptores dopaminérgicos. Producen vasodilatación renal, como vemos ahí en los efectos farmacológicos, ¿ya? Ahí se encuentran los receptores dopaminérgicos, ¿ya? Y como va a haber un aumento de la vasodilatación renal, va a producir la eliminación, ¿no?, de líquido, ¿ya? Sus indicaciones: hipotensión aguda, shock cardiogénico, shock séptico y lo más importante, una descompensación de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Está contraindicado en pacientes con feocromocitoma y en pacientes con taquiarritmias no corregidas, ¿ya? Sus precauciones es que hay que administrar infusión endovenosa mediante una bomba de infusión. No es un medicamento que se comercializa o se vende o se administra en forma ambulatoria, o sea, sí es hospitalaria, ¿ya? En casos de accidentes, cuando hay casos hipovolémicos, ¿no? En caso de la acidosis, reduce la eficacia de la dopamina cuando el paciente está elevadamente con un pH, ¿ya?, ácido. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? El tropin, por ejemplo, como el nombre comercial, ¿ya? La dobutamina, casi lo mismo también, pero la diferencia es de que también no se debe administrar por vía oral. Se metaboliza por estas dos principales enzimas, la COM y la MAO. Tiene el efecto inotrópico positivo porque activa los beta 1, aumenta, ya, el gasto cardíaco, la presión arterial se mantiene, no aumenta el flujo sanguíneo renal, no hay diuresis, podríamos decir, aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. Sus indicaciones: un shock cardiogénico asociado a infartos agudos al miocardio o traumas severos, ¿no? Y lo más principal es insuficiencia cardíaca congestiva refractaria a glucósidos cardíacos. Cuando la glucósidos no tiene efecto, podemos tratar con este medicamento. Su dosis: no hay que diluir una ampolla en 200 a 500 mililitros de solución de dextrosa al 5% o suero salino. Como les dije, es hospitalario este medicamento y se administra de 2 a 5 microgramos por kilogramo de peso por minuto, aumentando así hasta una respuesta hemodinámica deseada. Está contraindicado en insuficiencias cardíacas congestivas con gasto cardíaco elevado,
Hay que tener en cuenta eso, evaluar siempre al paciente. Y cuando tenga hipersensibilidad al fármaco. Precauciones, funciones vitales, hay que vigilarlos, corregir la hipovolemia cuando se va a administrar este medicamento y no debe diluirse en soluciones alcalinas. Luego tenemos el otro grupo de depresores. ¿Ya? Este grupo tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. ¿Ya? Los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 también son conocidas como inodilatadores por dos razones. ¿No? Porque aumenta la fuerza contráctil del corazón, o sea, produce un efecto inotrópico positivo y produce una vasodilatación arteriovenosa. ¿No? En teoría, estas características les confieren, ¿no?, ciertas propiedades muy importantes para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, no se ha demostrado su utilidad en el tratamiento a largo plazo, por lo que su uso se suscribe a cuadros agudos de insuficiencia cardíaca congestiva que no responden a otros medicamentos. Ahí tenemos su clasificación, tenemos 4 grupos: los derivados biperidínicos, imidazólicos, benzimidazólicos y quinolonicos, ¿no? Dentro de ellas tenemos, ¿no?, ambrinona, milrinona, enoximona, piroximona, sulmazol, pimobendan, besnarinona. Su mecanismo de acción, ¿ya?, es inhibe en forma selectiva y competitiva la enzima fosfodiesterasa 3, que se encuentra a nivel del miocardio y también del músculo liso vascular. ¿Ya? A nivel cardíaco, vamos a ver cómo actúa. Ahí tenemos la sinciclasa. Está normal, en función normal, con adenosine-trifosfato que convierte a adenosine monofosfato cíclico. Y tenemos la fosfodiesterasa 3, ¿no? Esta fosfodiesterasa 3, ¿qué va a pasar? Que es una enzima, ¿ya?, que convierte el adenosine monofosfato cíclico a 5-adenosine monofosfato cíclico, para que no se eleve adenosine monofosfato cíclico, ¿no? Entonces, esta enzima es importante para comprar, porque si también directamente tenemos el aumento del adenosine monofosfato cíclico, va a hacer lo mismo que se actuó en la vez pasada en los receptores beta-adrenérgicos, ¿se acuerdan? Su mecanismo de acción, ¿sí? Casi la misma ruta, sino que en este caso actúa esta enzima, ¿no?, para que no haya un aumento de este adenosine monofosfato. Entonces, hace que se convierta a 5-adenosine monofosfato. ¿Qué va a pasar? El inhibidor de la fosfodiesterasa 3 va a inhibir esta enzima, ¿sí? Al inhibir esta enzima, por ende, ¿qué va a pasar? El aumento, ¿no?, del adenosine monofosfato, que va a activar a la proteinoquinasa A. Volvemos a la misma ruta, ¿no? ¿Y qué va a pasar? La proteinoquinasa A va a bloquear la salida de calcio intracelular. Y como consecuencia, va a haber un aumento, ¿no?, de este calcio, para que pueda aumentar la protropina C. Y otra vez tiene este efecto de inotrópico positivo. ¿Ya? Esto es su mecanismo de acción a nivel cardíaco. ¿Ya? A nivel vascular, que es lo mismo, porque a nivel vascular disminuye la cantidad de calcio y por lo tanto disminuye la vasoconstricción, ¿no? Entonces tiene doble mecanismo de acción, por si acaso, para aclarar, ¿no? Ahí tenemos la ambrinona, que está indicado para insuficiencia cardíaca congestiva, pero a plazo corto. ¿Ya? Su dosis, ¿ya?, de 5 a 10 microgramos por kilogramo de peso por minuto. Luego tenemos milrinona. Tiene las mismas propiedades, pero su efecto es de 15 a 20 veces más potente. Su dosis es de 50, ¿ya?, microgramos por kilogramos cada 10 minutos. ¿Ya? Bueno, chicos, chicas, hasta acá es una introducción acerca de los medicamentos estimulantes, ¿ya? Para la siguiente clase vamos a ver los medicamentos depresores o los grupos de los medicamentos depresores.
Ya, chicas, chicos. Bueno, fue un gusto, nos vemos. Bye.